Buenas tardes, maestro. Mi equipo está conformado por Gabriela Santiago Hernández y su servidor, Carlos Fernando González Pérez. El tema que le vamos a presentar es las formas de extinción del crédito fiscal o de la obligación fiscal. Para esto, primero tenemos que identificar a la obligación fiscal en lo particular. El artículo 4 del Código Fiscal Federal establece que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado y sus organismos descentralizados, que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados y los particulares. Bueno, cabe recalcar que son 6 formas de extinguir la obligación fiscal. La primera, el pago. El pago consiste en la entrega de lo debido o de la prestación debida al fisco, posterior al nacimiento de la obligación tributaria. Bueno, ¿quién puede realizar este pago? El deudor, el representante del deudor y el obligado solidario, el que tenga un interés jurídico sobre el cumplimiento de la obligación. Ejemplos: simplemente haces tu declaración anual y los parciales atendiendo a los criterios que el propio SAT establece. Prescripción, que es otra forma de extinción, tiene efectos liberatorios. Para que la prescripción se configure debe cumplirse 5 años a partir de la fecha de inicio de exigibilidad del crédito fiscal. ¿Qué es esto de exigibilidad del crédito fiscal? Que la autoridad fiscal sepa cuánto te tiene que cobrar, pero no lo haga, no te cobre. Entonces, el término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión del cobro, que el acreedor notifique o haga saber al deudor. Un ejemplo de estos dos: el primero, así tenemos que si una persona le es notificado un crédito fiscal el 21 de junio del 2010 y no existe ninguna diligencia de cobro por parte de la autoridad, técnicamente su crédito fiscal prescribiría el 21 de junio de 2015. Por lo contrario, en el segundo supuesto, si una vez notificado el crédito fiscal, el mismo 21 de junio del 2010, comienza a contar los 5 años para la prescripción, y el 21 de octubre del 2011 existe una diligencia de requerimiento de pago o embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, es a partir del 21 de octubre del 2011 que se vuelven a contar los 5 años y así consecutivamente. Después hablaré de la caducidad. Bueno, a diferencia con la prescripción, no tiene o no existe un crédito fiscal. Entonces, es una figura procedimental consistente en la extinción o pérdida de las facultades del fisco por el transcurso del tiempo, al no haberlas ejercido del lapso fijado en ley y que está sujeta a suspensión. Es decir, las autoridades fiscales pierden su facultad de determinación de un crédito fiscal por el transcurso del tiempo. O sea que desaparece legalmente el derecho del fisco a dar bases para liquidar un crédito. Bueno, por mi parte sería todo, maestro. Bonita tarde. Lo dejo con Gabriela Santiago Hernández. Una vez que hemos analizado los conceptos de pago, prescripción y caducidad, analizaremos el concepto de compensación como una forma más de extinción de un crédito fiscal. Este se encuentra establecido en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, operando cuando dos personas, en este caso el Estado o el SAT, Servicio de Administración Tributaria, y por otro lado el ciudadano mexicano o sujeto obligado al pago de la contribución, tienen simultánea, recíproca y por propio derecho los caracteres de acreedores y deudores, extinguiéndose la deuda hasta por el monto menor. Así, el artículo 23 establece que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra los que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas corresponden o deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Así, tenemos que una persona física realiza sus declaraciones y pagos provisionales del impuesto sobre la renta de manera mensual, de manera tal que mes con mes realiza pagos por 200 pesos. Así, al finalizar ese ejercicio fiscal y llevar a cabo su declaración definitiva o su declaración anual, resulta que debió haber pagado 600 pesos por concepto de impuesto sobre la renta. En total, en ese ejercicio fiscal, esta persona física pagó 1,200 pesos. En consecuencia, tiene un saldo a su favor por 600 pesos. En consecuencia, estos 600 pesos podrá el ciudadano mexicano aplicarlo al pago de una contribución federal que esté obligado al cumplimiento de la misma. Ahora bien, un concepto más que debemos tener presente como otra forma de extinción de un crédito fiscal es el de condonación. La condonación debemos concebirla en un lenguaje simple y llano como el perdón en el pago de una contribución.
misma que en el país, hasta antes de la reforma aprobada recientemente el 8 de marzo del 2020, se realizaba de manera arbitraria, beneficiando únicamente a un puñado de contribuyentes, siendo que no es la naturaleza jurídica que tiene la figura de la condonación, tal y como lo establece el artículo 39 y 74, en las cuales se faculta al titular del Ejecutivo, el presidente de la República, y por otro lado a la Secretaría de Hacienda, y Crédito Público como las autoridades únicamente autorizadas por la ley para poder condonar el pago de impuesto atendiendo a requisitos y criterios que la propia ley determina. Así, para poder condonar hasta en un 100% a los contribuyentes, estableciéndose requisitos y parámetros como ya referí. Y por citar un ejemplo, tenemos lo que ocurrió el año pasado, en donde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que es una asociación civil, misma que se dedica a la incidencia en políticas e instituciones públicas a través de la construcción y socialización de conocimiento especializado de la reflexión crítica y propositiva, así como de la experimentación y vinculación con actos civiles, sociales y gubernamentales. La referida fundación fue quien consiguió, después de 4 años de litigio, que los tribunales obligaran al SAT a revelar la identidad de los contribuyentes beneficiados durante el ejercicio del 2019. De esta manera, en la lista entregada a Fundar, figuran 7.885 personas y empresas en las cuales aparecen secretarías de Estado, bancos, casas de bolsa, empresas, cantantes, actrices e inclusive compañías vinculadas a algunos de los personajes más ricos de México y del mundo. Y por citar algunos de estos personajes ilustres condonados el año pasado, tenemos a Juan Gabriel, quien fue condonado por 121 millones de pesos, a Paulina Rubio por 23 millones, a José José por 10 millones, a Diego Fernández de Ceballos por 8 millones, a Angélica Rivera Hurtado, la anterior primera dama, por 1 millón de pesos, y Marco Antonio Solís por 15 millones de pesos, y así como ellos figuran muchos nombres más. Hablaremos de la cancelación como la última forma de extinción de un crédito fiscal, y este es el registro que hace la autoridad en sus controles internos, atendiendo a que el cobro del crédito no pudo realizarse en virtud de que existe imposibilidad práctica en el cobro o porque su cobro es incosteable, sin que esto signifique o libere del cumplimiento de la obligación al contribuyente. Esta forma o modalidad de extinción del crédito fiscal se encuentra en el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece que para no exigir el pago de una obligación fiscal, cuando ésta resulte incosteable, incobrable su requerimiento. Y el ejemplo para el entendimiento de este concepto es que un ciudadano mexicano contribuyente le debiera al SAT 100 pesos de acuerdo con su declaración anual. Sin embargo, como persona física ha dejado de percibir ingresos y no tiene bienes a su nombre. En consecuencia, el SAT ni va a localizar bienes a nombre de esta persona, ni mucho menos que estos sean susceptibles de embargo porque no existen. Y aun cuando los encontrara, realmente sería incosteable que el SAT moviera toda su maquinaria para cobrar simplemente 100 pesos. En consecuencia, el SAT lo establece en su registro como cancelado, pero esto no significa que el contribuyente se libera del cumplimiento de dicha obligación, seguirá debiendo 100 pesos. Es así como culminamos este video al exponer las 6 formas en las cuales nuestra ley prevé que puede extinguirse un crédito fiscal. Debemos tenerlas siempre presentes, ya que puede salvarnos de pagar una contribución al ponerla como excepción ante la exigibilidad por parte del SAT en el pago de la contribución exigible en este caso.